para cuando yo dé mis enseñanzas, pues pueda tener una perspectiva más correcta de lo que es el texto bíblico. Pero no me quiero quedar con esa forma que solamente sea para mí. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar de una forma correcta con respecto a los textos. O sea, que ustedes tengan esa capacidad que el mismo Mesías nos está exigiendo. Escudriñad las Escrituras. Retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero, ¿se han preguntado quién les ha enseñado a escudriñar? ¿O les han enseñado a pensar como ellos piensan? Hay una gran diferencia. A que me enseñen a pensar como fulanito piensa, o a que me enseñen las pautas de cómo yo voy a extraer la información de forma correcta. Entonces, la mayoría de ustedes conocen este libro porque a muchos se los he recomendado. Es el Pirkei Avot. Es el libro de principios de sabiduría judío. Esto es netamente judío. ¿Por qué netamente judío? Porque realmente esta literatura empezó después de Esdras y Nehemías, que eran los judíos que regresaron de Babilonia a reconstruir los muros de Jerusalén. Ellos no solamente reconstruyeron los muros, sino que reconstruyeron el sistema litúrgico de adoración y de estudio de la Torá. Entonces, este libro es la forma de pensar de los judíos con respecto a la Torá. Y de aquí se saca mucha información de principios que ellos viven día tras día y tienen el resultado de vida que tienen. Nosotros no podemos negar que la vida de los judíos es una vida de excelencia, no lo podemos negar. Y cuando hablo de judíos, estoy hablando de judíos que obedecen Torá, porque hay muchos judíos en Tel Aviv que nacieron en Israel y van al desfile de Tel Aviv. Ya me metí en donde me tenía que meter. Ahorita que están hablando. El Midrash. ¿Qué es el Midrash? La palabra Midrash quiere decir comentario. Midrash. Midrash. Esto es comentario. ¿Ok? Midrash, comentario. Cuando escuchemos la palabra Midrashim, ¿qué es Midrashim? Comentarios, plural. Y M, plural. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros empezamos a decir ideas que nos venían o comentarios, por nuestra escasez de vocabulario, nosotros nos atrevíamos a decir: ay, pastor, yo tengo un midrash. Yo lo decía también así. Exacto, no es un midrash. Los midrash solamente le pertenecen a la sabiduría judía y está escrito en libros. Nosotros, cuando hacemos comentarios, hacemos drash. Usted puede hacer un drash, un comentario personal de lo que está estudiando, y puede ser válido. Y no tenga temor, usted tiene que aprender a ser osado. Aunque otros se rían de su comentario, es válido, es importante. O sea, en la literatura hebrea y en el estudio hebreo, la gente no tiene temor de decir lo que piensa, así se rían los demás. Eso es ser osado para eso, ser audaz. Y preguntar también: no entiendo eso. Entonces, si usted le da pena preguntar algo que no entiende, usted no es audaz. Usted es una persona que se avergüenza, y los que se avergüenzan no aprenden. Hay que preguntar. Entonces, cuando usted está haciendo comentarios, usted está haciendo drashim. Esto quiero compartir un drash. Entonces ya sabemos que es un comentario suyo. Pero también usted puede hacer comentarios del midrash. Pastor, leí un midrash muy bueno que me gustó. Recuerden que esos son comentarios de rabinos judíos con respecto a un tema de Torá. ¿Por qué les digo todo esto? Porque las reglas exegéticas nos van a llevar a estos conceptos, a sacar ideas de los versículos. Los hermanos hebreos dicen que de un versículo se pueden sacar aproximadamente 70 interpretaciones de un solo versículo. O sea que un versículo usted lo puede ver por 70 caras diferentes. Esa es la riqueza del hebreo.
Y hoy vamos a empezar a aprender cómo se hace organizadamente esa extracción de información. Esa es la misión de esta clase del día de hoy. Recuerden que esta clase se llama reglas exegéticas. Reglas exegéticas. ¿Qué es exégesis, hermano Marlon? Extraer. Muy bien, extraer. Extraer lo que está ahí. Gústele al que le guste. ¿Y qué es? Y exégesis, hermana María Fernanda. No, porque ahorita vamos a tratar el tema de lo subjetivo en el DRAS. Y exégesis es decir lo que yo quiero que el versículo diga. Muy importante eso. No digamos que inventar porque entramos a ofender. No, la persona forza el versículo. Es que el manto cuando bajó y habían todos los animales, ahí se limpiaron el cerdo. Usted puede comer cerdo y perro y rata. Porque ahí eso es exégesis. El predicador acomoda eso a lo que le enseñaron, pero eso no es el contexto de eso, y usted va a aprender a sacar toda esa información. Eso es exégesis, que el versículo diga lo que yo quiero que diga y no lo que realmente es. Entonces ustedes van a ser entrenados para escuchar y usted va a decir: espérate, que están predicando palabra de hombre o palabra de Dios. Usted va a tener ese oído calibrado, porque inclusive yo mismo puedo caer en el error. Usted dice: espérate, yo tengo gente que a veces llega con un papel y dice: pasó, usted dijo eso, yo no le entendí. ¿Me entiendes? Que me está confrontando porque dije alguna cosa, alguna burrada, que yo también puedo caer en el error. Pero hay gente que el pastor dijo la burrada y se la creímos y nos quedamos con lo que el pastor dijo. No, hay que indagar como los de Tesalónica, que eran diligentes y se iban para la casa a ver que lo que el pastor les había enseñado era verdad. Reglas exegéticas. Los rabinos trataron la escritura como una unidad e intentaron reconciliar las aparentes contradicciones presentes en la misma. El principio fundamental de la interpretación es: la Biblia se explica por la Biblia. Principal parámetro de estudio exegético: la Biblia se explica por la Biblia. La Biblia no necesita otro libro para ser explicada. La misma Biblia tiene la información para explicarse y todo se puede encontrar en ella. Este criterio puede hacer pensar que los rabinos utilizaron el texto bíblico como arbitrariedad. Sin embargo, este uso estaba regulado por unas determinadas reglas, las midot. Las midot. Midot es la palabra en hebreo para medida, midot. Son normas que se usan para nosotros establecer una verdadera referencia a lo que es la naturaleza divina y los atributos de Dios. Además, en el vocabulario hermenéutico es el nombre que reciben las reglas por las cuales se interpreta la Biblia. O sea, los que estudiaron matemáticas, que les enseñaron leyes matemáticas, por ejemplo la ley de la simetría. Si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Eso se llama una ley de simetría. O los que estudiaron en álgebra conceptos positivo más positivo igual positivo, positivo más negativo igual negativo, lógica. Hay unas leyes. Pues en el estudio bíblico también hay leyes y ellos las establecieron, los sabios judíos. Aquí no hay nada de cristianos,
Aquí no hay nada de eso. Sabiduría judía, hebrea. Estas reglas fueron agrupadas con el paso del tiempo en 3 colecciones atribuidas a los rabinos, que todo el mundo sí conoce estos rabinos porque inclusive sale en boca de predicadores cristianos: Gilel, Ismael y Eliezer, rabinos muy famosos que vivieron algunas décadas antes de la venida del Mesías. La aparición de dichas colecciones debe conocerse como un proceso lógico de academización de la exégesis, es decir, todas esas reglas que ellos empezaron a utilizar para desglosar la información fue documentada, fue organizada en textos. Con anterioridad a su aparición ya existía un determinado método de exégesis bíblica no sistematizado. No entraron a formar parte de estas 3 listas. Son estas reglas exegéticas la fuente verdadera del entendimiento del texto bíblico y una ayuda para poder tener una clara interpretación de los diferentes tópicos escriturales. Ese es el objetivo. Vamos a entender cómo se desarrolla esto. Entonces ahora sí nos vamos a meter en el famoso tema que aquí a todos les apasiona. ¿La exégesis no aplica sino para la Torá? No, porque exégesis es extraer. De cualquier parte usted extrae. Ahora, si usted extrae correctamente, está haciendo una buena exégesis. Si usted no extrae correctamente, está haciendo biexégesis. Está extrayendo de una forma equívoca. ¿Ok? Entonces vamos al famoso sistema Pardés. El Pardés. Pardés. ¿Y por qué escribo así Pardés? Porque simplemente estas vocales se le dan para que el sistema tenga una pronunciación. Este es el famoso sistema hebreo de lo que se conoce como los acrósticos o los acrónimos. Utilizar la primera letra de cada palabra para formar otra frase. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros utilizamos este sistema, vamos a aprender del Pardés. ¿Qué significa? Pardés, la P de Pechat, la R de Remés, la D de Deraz. Deraz o Derú. Recuerde que la vocal va en pronunciación. En algunas partes vas a encontrar Deruz, en otras partes vas a encontrar Deraz. El Deraz dice, o si le hacemos Deruz, o si le hacemos Remés, usted ya sabe a qué nivel de profundidad. Y este es el Sod. Entonces, es bien conocida la dificultad experimentada por los exegetas cuando intentan comprender todo el significado de las escrituras utilizando moldes exclusivamente propios de su entorno cultural. Por el contrario, los estudiosos de la hermenéutica judía vienen demostrando la utilidad que puede aportar el conocimiento de los condicionamientos que tanto marcados en la escritura se encuentran. No podemos hacer exégesis científica de 2 testamentos sin conocer el fondo o el deraz, la aplicación. Y la hermenéutica judía antigua, sus presupuestos y procedimientos. Por otro lado, la hermenéutica rabínica cuenta con la inmediatez. La cristiandad, sin embargo, es mediata. Escuchen bien esta parte. Por otro lado, la hermenéutica rabínica cuenta con la inmediatez. Hermenéutica es una palabra griega que viene de un sabio filósofo Hermes, que él dio unas pautas para estudiar textos, especialmente textos religiosos. Entonces, las formas que él enseñó en griego para estudiar los escritos religiosos, se le conoció a ese estudio filosófico como hermenéutica, por el nombre de él, Hermes, pero es el estudio de escritura religiosa. Bueno, puede venir de ahí la palabra Hermes. Esa no la había
visualizado, hermético, pero eso viene de un hombre llamado Hermes. Entonces se le dio ese nombre por él. Pero tiene que ver con estudiar textos. En este caso, lo que más estudiaba en esa época eran textos religiosos y filosóficos. Por otro lado, la hermenéutica rabínica cuenta con la inmediatez. ¿Qué es algo inmediato? Rápido, exacto. En cambio, la cristiana, sin embargo, es mediata, o sea, más demorada o a más largo plazo. Los textos de esta última no fueron escritos durante la realización, sino años más tarde. Entonces, el profeta hablaba y escribía. La Torá fue dada, escrita y entrega, mientras que el Nuevo Testamento no. Yeshua murió en el año 30 y en el año 60, 70 empezaron a escribir esas historias. Son mediatas, no eran inmediatas la escritura. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. No estoy desvirtuando el versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para toda, ¿ok? Pero cuando se dijeron esas palabras, no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Si le hacemos una exégesis correcta a ese versículo, nadie nos garantiza que el Nuevo Testamento todo sea inspiración divina. ¡Maten a ese pastor! ¡Crucifíquenlo! Claro, atreverse uno a decir en este tiempo que posiblemente el Nuevo Testamento no todo es inspiración divina, crucifíquenlo. Pero cuando se dijo ese versículo estaba hablando de la escritura, y la única escritura que estaba escrita era el Tanakh. Sí, y es la que manda Yahshua a testificar. Y el Nuevo Testamento son cartas que Pablo le mandó a... Son libras. Ahorita vamos a ver por eso les digo yo, exégesis, esto es delicado. Esto es delicado, porque nos vamos a meter de verdad en cosas bravas. Ah, sí, ahorita. Él nos va a ir dando el tema. ¿El micrófono de quién? Iban a hablar con el micrófono de las Ah, sí, el que tenga preguntas, por favor debe levantar la mano porque nos están pidiendo por video que escuchen ellos la pregunta, porque ustedes hacen una pregunta, no escuchan en el video y yo doy una respuesta y ellos quedan locos allá. Entonces necesitamos, si alguien va a hablar, debe levantar la mano y el hermano pasa a darles el micrófono. Gracias, Marlene, por estar atenta a eso. Respecto a la hermenéutica judía, se sabe que el texto, como obligado punto de referencia, es fuente creadora de tradición. Algo muy distinto ocurre en la hermenéutica cristiana, donde texto y tradición, cuando menos contemporáneos, los cristianos hacían tales o cuales prácticas, lo que les hacían aquellos que vivieron con Yeshua, no porque estuvieran escritas, algo muy distinto a lo que hacían los judíos, que se apegaban al texto escrito y a la tradición. Entonces, cuando yo analizo los textos bíblicos, una cosa es entender lo que cultural y tradicionalmente ellos vivían como hebreos, especialmente como judíos, que es el marco de referencia mayor que tenemos, a lo que hace la cristiandad hoy, por la referencia mediata que tiene. ¿Por qué? Porque la cristiandad se levantó de predicar este mensaje a gente que estaba fuera de esta tradición. Entonces ingresaron a la tradición cristiana y a las cosas con una serie de situaciones que se fueron mezclando. Por eso hoy en la iglesia cristiana hay tanto paganismo involucrado. Y hacemos exégesis en Navidad diciendo que no, así celebremos Navidad es para Jesús. Eso es exégesis. Eso es pagano, la Navidad es pagana, punto. Eso es exégesis. A que usted la quiera acomodar es otra cosa, pero eso es paganismo. San Valentín, o sea, nosotros vamos en contra, vamos a quedarnos en el punto cristiano, vamos en contra de todos los santos, porque ya no somos católicos, pero San Valentín sí lo celebramos. No tiene sentido. O todos, o ninguno. Ok. 4
4 son los caminos principales que conducen a la comprensión de los textos bíblicos. Estos son los 4 y los deben tomar como niveles. La forma de ver el partés, es importante que ustedes como águilas repasen esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hablando, usted está ya con eso grabado en su mente. Usted dice, no, él está trabajando el pechat, está utilizando remés, está hablando, está aplicándolo, entonces está haciendo un derus. Entonces, ¿qué es pechat? Lo literal. Pechat es lo literal. Remés, lo alegórico, también conocido como el símil o la famosa parábola. Y ojo, que nadie te haga doctrina de una parábola, es un error. De las parábolas no se hace doctrina, cuidado con eso. Y hay gente que hace doctrina de parábolas. Verás, la doctrina que hacen, digamos, de Lázaro, el que bajó hacen, sí, condenado, entonces esa parábola la usan para el concepto del infierno. Eso es una parábola. Correcto. Eso es un error. Después hablamos del infierno, porque el infierno no existe, ni existirá. Yo sé que más de uno está temblando ahí, pero así pasó en Medellín. Verás, es lo subjetivo, lo aplicable. Hay versículos que usted con facilidad los aplica a su vida, pero es porque el Espíritu le está mostrando. Pero no necesariamente es el objetivo del versículo, sino que está tomando una forma subjetiva y a usted le sirvió en ese momento resolver el problema con ese versículo. Ahí es donde entra la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el tuétano de los huesos. Un mismo versículo puede resolver diferentes situaciones desde diferentes tiempos, pero es bajo esta perspectiva que tú puedes aplicar la palabra. El Eterno te habló con un versículo y dices, ya sé cuál es la solución, el Eterno me habló con ese versículo. Es lo que nosotros aplicamos. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura de esa manera, lo he visto como, yo he tratado de entender esto. El Sod, ahorita les hago el dibujito, el Sod es lo místico. Y ojo con lo místico, ¿ok? Porque lo místico es muy profundo. Pero cuando digo muy, es muy profundo. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta de una triste realidad en la que nosotros hemos caído sin tener conocimiento, y es a vivir una fe mística. Y ni siquiera sabemos nadar aquí. Yo comparo estos niveles con profundidad al nadar. ¿Qué es el pechado? Vamos a suponer que esta es el agüita y aquí va usted nadando. Ese es el pechado. ¿Ok? Cuando usted aprende a nadar acá, es como si usted estuviera acá nadando con snorkel. Y vuelve y sale y se queda 2 minutos allá, y usted nada como 5 minutos, está nadando con snorkel, estaba nadando bajo el nivel aquí. Cuando usted está en el deraz, es que toma aire y baja a lo profundo. No, sigue con el snorkel, pero el snorkel te da lo suficiente para que tú desciendas más, pero sigues con snorkel. A pulmón. A pulmón, exacto. Y esto aquí, ¿usted dijo con qué? No. Aquí usted tiene que ser Aquaman. Aprender a respirar por branquias. ¿Lo podemos hacer nosotros? No. Esto es lo que se conoce en el gremio hebreo
cábala y tienes que tener más de 40 años, estar casado, leer, escribir el hebreo y conocer de pe a pa toda la Torá. El que se mete a estudiar esto, lo místico, sin saber nadar, no le garantizamos un buen final. ¿Ah? Se ahoga. Ah, no. Aquí tiene que estar en santidad. Porque usted no está en santidad aquí, van a dar a los perritos. ¿Alguien iba a decir algo? Póngale el micrófono por favor al hermano. La cábala es como si fuera un sistema de adivinación, ¿cierto? No, nunca. Es un estudio. Los que no lo hacen así terminan en adivinación. Cuidado. Llamemos las cosas. La cábala es lo más elevado del conocimiento hebreo. Y cábala es recibir. Eso es bueno. Pero cuando usted cumple con todo eso. Nosotros no nos podemos meter allá porque terminamos en ¿qué? En adivinación, en esoterismo y en astrología. Terminamos ahí. Y eso no es cábala. ¿Ah? No necesariamente, solamente son esos 4. 40 años, casado, lee, escribe, habla perfectamente el hebreo y se conoce toda la Torá en hebreo. Entonces, nosotros allá solamente vamos a escuchar cositas y de pronto nos van a gustar, pero les recomiendo que no se metan ahí. Ok. Pechat. Interpretación literal y objetiva del texto. Esto es objetivo, literal y objetivo. Cuando nosotros estamos estudiando la escritura debemos aprender qué es algo objetivo y qué es algo subjetivo. Si alguien me está hablando a mí, yo tengo que aprender a identificar si esta persona está hablando de forma objetiva o de forma subjetiva. Si la frase que está diciendo pertenece a un concepto objetivo o pertenece a un concepto subjetivo. ¿Qué iba a decir, hermano? No, que eso. Es que ya me confundo con eso. ¿Qué es objetivo? Ok, vamos a explicar qué es objetivo y qué es subjetivo. Y lo voy a poner por ejemplos. ¿Ok? Hermana Judith, ¿para qué se casa una pareja? Pon el micrófono, por favor. Voy a preguntar así cerquita para que usted no tenga que correr mucho. La hermana Judith, ¿para qué se casa una pareja? Para formar una familia. Ese es el objetivo. El objetivo de una pareja casarse es formar una familia. El que diga no, porque quiero ser feliz, subjetivo. ¿Forma parte del matrimonio ser feliz? Sí, pero no es el objetivo. No, porque quiero tener hijos. Hay gente que se casa y no tiene hijos, pero son una familia. Una pareja se casa para formar una familia. Los dos ya son una familia, tengan o no tengan hijos. Si se casan en Miami o se casan en Groenlandia, subjetivo. Se están casando, pero no es el objetivo. Entonces, cuando nosotros entendemos esos conceptos, sabemos pensar. ¿Para qué un multimillonario compra un equipo de baloncesto famoso? ¿Usted va a hablar? ¿José? Para hacer dinero. Póngale el micrófono para que lo escuche. ¿Para qué? Para hacer dinero. Para hacer dinero. ¿Cómo? Los campeones. Para ser campeones. Usted compra eso porque la única forma de hacer dinero es siendo campeones. O sea, que si usted compra un equipo de básquetbol para hacer dinero, lo compraste de forma subjetiva, porque de pronto es un mal equipo y lo que te va a hacer es perder dinero. Pero también para él puede ser también para darle más fama, o sea, para él coger más fama. Subjetivo, porque de pronto ni él ni su equipo, nadie lo conoce. No lo digo él, quiere ser reconocido. Puede ser también, como tiene tanta plata, Pero es subjetivo. Oh, sí. Es subjetivo. Lo que yo quiero es que identifiquemos los términos subjetivos. Ok. ¿Qué es el centro del objetivo? Exacto. Ganar un campeonato. Yo compro un equipo para ganar un campeonato.
De ahí se desprende que yo sea famoso o no, que yo tenga plata o no. Pero el objetivo de un equipo es que gane un campeonato. Ese es el objetivo. Las otras cosas alrededor, subjetivo. Que entrenen en Hialeah o en Homestead, subjetivo. Que el uniforme sea gris o amarillo, subjetivo. ¿Forma parte del equipo? Sí. Pero no es el objetivo. No determina. No determina. Entonces, cuando estamos hablando de conceptos objetivos es que determinan lo principal de lo que se está hablando. Lo que no es principal son cosas aleatorias y pertenecen a los conceptos subjetivos. Algo aleatorio forma parte. Son verdades parciales o no es la contundencia de la verdad. Entonces, ahí es donde vienen los verdaderos conceptos, cuando se piensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Cuál es tu nombre, hermana? Zulma. ¿Qué? Ponle el micrófono a la hermana, por favor. Para Zulma, ¿qué es fe? Obedecer la palabra. ¿Quién le enseñó eso? ¿De dónde lo escuchó hace 2 minutos, cierto? Por eso le digo a los antiguos les digo que es callados. Ella no sabe de dónde salió, dijo la respuesta correcta, pero no sabe de dónde salió. Por eso le pido a los antiguos, usted sabe la respuesta, ¿qué? Callado, que no se va a ganar un premio. Le va a ayudar a los que no saben. La palabra fe, lo que usted dice, eso es correcto. Ella contestó el objetivo, pero porque otro se lo dijo. Pero normalmente la palabra fe siempre contestamos automático. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es subjetivo, eso no es fe. Bájeme un poquito al brillo que está muy fuerte, hermana. Entonces, es coger términos tan importantes de la escritura como lo es la fe y saberlos manejar, saberlos entender, porque nos enseñaron eso. La fe no la enseñaron como un concepto netamente. Hermano, ¿cómo le fue la entrevista? Yo creo que no me salió el trabajo. Usted no oró con fe. ¿Y cómo se ora con fe? ¿Que hay que apretar o qué? Porque es místico. Es místico. Ay, seguro usted no tuvo fe. ¿Cómo se tiene fe? ¿Cómo? ¿Qué mueca hay que hacer? O místico. ¿Por qué les digo que esto es tan delicado? Porque el cristianismo increíblemente maneja los conceptos místicos. Pero es por la cultura también. ¿Cuál cultura? La de nosotros los latinos. ¿Cuál? Sí, más bien. Los colombianos, los cubanos. Pero por eso, pero ¿qué lleva la cultura? Atribuimos a las cosas el valor que no tienen. Por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque sacamos de contexto a Dios. Le damos. Porque nos gusta la brujería, que nos lean el café, que nos lean el chocolate, que nos lean el cigarrillo. Venimos de culturas de brujos, no tengan pena. Nos gustaba eso, que el niño, póngale la aguja a ver si va a ser varón o brujería, ponga la escoba detrás de la puerta, ponga el santo. Nos enseñaron, para nosotros es fácil lo místico porque ya venimos, Con eso impregnado. ya estamos impregnados de la cultura de la brujería y la hechicería en nuestros países. Eso es pensar clarito, eso es ser objetivo a la hora de analizarme. Por eso es que tan fácil le creo a los profetas. Porque como le creía a los brujos, eso es bueno. Pero cuando el profeta te dice, por cuanto tú has pecado, tú vas a recibir esto y esto por cuanto no obedeces. No reprendo a Satanás con esa religiosidad. Porque nos metieron en un mundo místico. Todo rico, todo bueno. Eso sí, exégesis. Entonces, ¿qué es lo que hace la condición hebrea, el estudio hebreo? Darle a la palabra lo que la palabra es, el valor correcto. Punto. Nos vamos a enfrentar a cosas muy duras, pero es mejor que nos digan la verdad. Yo quiero ver la palabra objetivamente. Que también nosotros
pensamos, bueno, pensábamos así, por la influencia griega, porque lo griego es de pensamiento, en cambio lo hebreo es de acción. Muy buen punto ese ahorita lo vamos a mirar más adelantico, pero ese punto entra ahí. Entonces, la cultura, como decía la hermana Pilar, es trascendental en este proceso, trascendental. Venimos con una cultura de brujería y hechicería que nos encantaba. ¡Ah! Hay que ser realistas. Y a eso, cuando nos empezamos a meter en las cosas de Dios, lo único que tenemos a la mano, ¿qué es? El cristianismo. Y el cristianismo es griego, grecorromano. El cristianismo es grecorromano. Entonces todo eso compagina. Lo que pasa es que los dioses griegos, Zeus, Apolos, y los de nosotros eran chichas. Tu candama yo no sé qué, tu candama yo no sé, pero era lo mismo. Diosecito. Todo es eso, y nosotros. Claro, y no le metamos la culpa a la Iglesia Católica ni a los españoles. Ya los chichas tiraban el oro allá al lago y hacían sus cositas, porque eso era. Entonces, todo eso lo combinamos acá y llegamos a una cultura religiosa cristiana donde nos enseñan el mismo misticismo. Estire la mano, extienda su mano porque Él está pasando por aquí y toca el borde de su manto. Una profecía que solamente se aplicó allá. Cuando Él pasaba por las calles se tiran a... Pero yo lo sentí, iba. En eso hemos caído, hermanos. Hoy yo no le caigo muy bien a muchos. Sigamos. Literal. Lo objetivo. Ya dije estos 3 días. Ya hicimos el ejemplo que era objetivo y que era subjetivo, ¿ok? Ahora, no todo lo subjetivo es malo. No todo lo subjetivo es malo. Forma parte de la verdad. Es un complemento. Eso. Lo subjetivo es complementos del objetivo. Muy buena definición esa. Continuemos. La primera letra de cada una de las palabras que tenemos acá son las iniciales que se toman en cada uno de los niveles de interpretación, y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra pardes, que significa jardín o huerta. Pardes significa en hebreo jardín o huerta. ¿Y qué se saca del huerto? Alimento, fruto, muy bien. Cada nivel es más profundo y más intenso que el anterior. La manera moderna de interpretar el texto se le llama exégesis. Este método se refiere sobre todo al contexto literario y gramatical de los versículos en las escrituras. Cuando se va más allá del texto literal se llama exégesis. Cuando nos vamos más allá, descuidando el texto en su forma literal, esto es un grave error. ¿Qué es la exégesis? Es una palabra griega que significa guiar hacia afuera o extraer. Es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa del texto bíblico. También es búsqueda e investigación. ¿Qué es la exégesis? Ya está. También exégesis es la interpretación de un texto valiéndose de los principios o normas de la hermenéutica. Y hermenéutica proviene del verbo hermeneu, que significa poner en claro un texto. La exégesis no permite plantear nuestros propios conceptos, porque eso sería obligar a la Biblia a decir más allá de lo que está escrito. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la iexégesis. Iexégesis significa insertar las interpretaciones personales de un texto dado. En general, exégesis es el intento de ver el texto objetivamente, mientras que iexégesis es hacerlo de un modo subjetivo. La exégesis tradicional requiere lo siguiente. Estos puntos me gustaría que los anotaran. La exégesis tradicional requiere lo siguiente. Primero, análisis de palabras significativas del texto.
análisis de palabras significativas del texto. ¿Cómo analizamos entonces esas palabras? ¿A través de qué documento? La Strong. Muy bien. Claro, buscamos el significado verdadero de la palabra en hebreo. Entonces para eso utilizamos el Strong. Especialmente en hebreo. Especialmente en hebreo. Por eso es muy importante que nos refugiemos en el Tanakh antes de ir a interpretar el Brit Hadashah. Hay otros diccionarios de hebreo español, ¿cierto? Sí, hay muchos, hay diccionarios bíblicos, yo tengo diccionario bíblico, pero la que mejor referencia da es la Strong. Se llama Concordancia Exhaustiva Strong, vale $32 en Amazon. Es muy bueno que tengan ese documento para que amplíen la mente acerca de ciertos conceptos que, por decir algo, nos enseñan que los rituales en el cristianismo son malos, pero cuando vamos a mirar la palabra ritual en el Tanakh también quiere decir mandamiento. Hay rituales que son mandatorios, entonces hay que aprender esas cosas. Cuando tú te sumerges es un ritual, cuando te casas es un ritual, la bendición es un ritual. Entonces hay que entender cuáles son los rituales mandatorios y no los rituales que hombres establecieron, que esos fueron los que el Mesías vino a cancelar, que le hicieron más caso a los mandamientos de hombres que a los de la Torá. Pero es bueno entender que el ritual también quiere decir mandamiento en hebreo. Entonces es muy importante conocer toda esa profundidad. Segundo, el marco de traducción. Sabemos que si es Tanakh, necesariamente debemos buscarlo en hebreo, pero si es Brit Hadashah, lo vamos a encontrar es en griego, porque hasta el momento no se ha encontrado mucha literatura original del Nuevo Testamento en hebreo, a excepción de Mateo 80. Ese no sabemos si es original, pero al menos es un documento del Nuevo Testamento en hebreo. Entonces es importante nosotros conocer la fuente de traducción del documento. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes versiones que hay hoy, nunca hemos pensado por qué versión internacional, versión nueva, yo no sé qué, versión latinoamericana, ¿por qué tantas versiones? Y cada una dice diferente. Tenemos que ver esos marcos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los editores, unos han hecho una traducción muy buena de algunos versículos y otros han traducido unas bestialidades delicadísimas que cambian la doctrina verdadera. Y en el proceso es que vamos a ir aprendiendo. Cuando por ejemplo vayamos a las enmiendas de los Seforim que se perdieron y que ya hay documentos que están mostrando cuáles son esas enmiendas, podemos entender textos con mayor profundidad. Tercero, examen del contexto general, tanto como histórico y cultural. O sea, si yo voy a estudiar un versículo en específico, debo hacerlo en todo su contexto, pero sin dejar aparte la historia y la cultura de lo que se estaba viviendo en ese momento, para entender por qué se está diciendo lo que se está diciendo ahí, a quién se le está diciendo, porque estamos acostumbrados a que la palabra es general. Ejemplo, la generalidad que han hecho con Josué 1, 6 al 9, lo han generalizado: sé fuerte, valiente y no se aparte de ti este libro. Error, porque el único libro que estaba escrito de acuerdo a Josué era la Torá. Entonces históricamente hay un error ahí, porque todo este libro no se puede apartar de ti, no. Con los 5 primeros se cumple esa palabra. ¿Vale? Y tendrás éxito en todo lo que hagas si usas y no te apartas y meditas en este libro de día y de noche, los 5 primeros libros. Históricamente no le pertenece sino a los 5 primeros libros, históricamente, no al resto de la Biblia. Es muy bonita, con eso se prende cualquier congregación. Uy, el Señor me dio esa palabra, pero ni siquiera lees esto. ¿Cómo se te va a cumplir? ¿Cómo vas a tener éxito si eso fue dado históricamente para la Torá? Cuarto, confirmación de los límites de un pasaje. Confirmación de los límites de un pasaje.
Por decir algo, yo les he enseñado mucho y creo que ya se lo saben cuáles son los dos pasajes que no debemos pasar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Quién me dice uno? Lo que la misma Biblia nos dice de cómo estudiar la Biblia. De la suma de... Hechos 17:29, no utilizar la imaginación. Y 1 Corintios 4:6, no pasar por encima de lo que está escrito, no pasar más allá de lo que... Estos son límites. Límites. Cuando usted está estudiando la Biblia, usted no se puede imaginar nada, porque se está saliendo de la realidad. Está empezando a hacer algo místico y usted no tiene la capacidad, o no tenemos, perdón, yo no tengo la capacidad de entrar en lo místico, porque yo no cumplo con eso. Entonces, cuando nos salimos de esas realidades, es que cometemos errores grandes. Debemos mantenernos en esa perspectiva, no utilizar la imaginación y no ir más allá de lo que está escrito. Eso debería literal entonces, Sí. ponerlo literal Lo literal y no ser exceso. de esos límites y poder aplicar estas tres cosas. O sea, profundizar. Vamos a aprender a profundizar en la escritura Sin adulterar. sin adulterar en lo que podamos, porque hay momentos en que se nos pueden ir las luces y cometemos ahí un adulterio raro y adulteramos algo, porque en el son de la pensadera y de meditar nos podemos empezar a volar y sacar conclusiones que de pronto ya se salen de parámetros. Pero por eso el Eterno nos manda que en la multitud de consejos que no estudiemos solos, porque si alguno está elevando, el otro lo agarra a la pata y le diga, no, se vaya muy arriba, bájese que mire este versículo, lo que dice, si tiene razón, no le haya en cuenta este versículo. Amén. Primera de Corintios 4:6, no ir más allá de lo que está escrito. Eso. No ir más allá de lo que está escrito, solamente lo que está escrito. Y quinto, hacer un examen del texto dentro del contexto. Esa sí es una frase que sí ya todo el mundo usa. Estudiar el texto dentro del contexto, porque si no se convierte en un para comenzar. Los escritos del Nuevo Testamento fortalecieron su autoridad y confirmaron los dichos y hechos de Yeshua con referencia al antiguo pacto. De ahí que se afirme, oigan pues, estamos pensando y hablando de forma hebrea. ¿Por qué? Porque hay mucho hebreo mesiánico. Hay mucho rabino que nació en Torá, nació en Israel, creció en Torá y conocieron al Mashiach. Ellos afirman, que el nuevo pacto es un midrash del antiguo pacto. Si usted lo mire, lo compara, sí, tiene... Claro, cuando usted lee, usted dice, espérate un momentico, que ellos lo único que estaban haciendo era un recuento positivo y verdadero de todo lo que se cumplió del Tanakh. ¿Por qué nos vamos a enojar por eso? En Apocalipsis, cuando uno lo estudia capítulo por capítulo, se da cuenta que son puros textos de Daniel, de Zacarías. Es empezar a visualizar esos conceptos importantes. Por decir algo, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba citando una palabra profética de Salmo 22. ¡Ay, ahí está! La Trinidad, él estaba hablando al papá. Eso ya estaba escrito en Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos siempre citaban el Tanakh. Era una cita. Entonces, no trabajamos esos conceptos y hacemos conceptos netamente subjetivos donde no deben ir. Sigamos. En los términos
y documentos del Qumran, que ustedes saben que eso ha revolucionado hoy esto. Hay una Biblia que se llama la Biblia textual. Muy poquitos pastores cristianos la están usando, pero ya al menos la están usando, porque ahí hay un poco de correcciones y ahí hay muchas enmiendas que esos documentos que fueron encontrados en 1950 han hecho de los términos que hoy teníamos en las Biblias. Entonces, lo que es la K2, lo que es la PIN y todas estas nuevas Biblias de carácter hebreo han sido pasadas y filtradas por los documentos Qumran, han mejorado el texto. Entonces nos gusta mucho porque ahí nos damos cuenta que Mateo 28:19 fue aumentado y le metieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes no decía esas palabras. Entonces ¿cómo voy a decir eso si esa es mi fe? Perdón un momentico que tu esposo te atienda. Incluso está bajo estudio científico el hecho de que todos los 3 últimos versículos de Mateo 28, que es la Gran Comisión, fue añadido. Porque en base al cristianismo que se vivía y al querer sacar a Jesús de su judaísmo, entonces cuando él dice vayan y prediquen estas buenas nuevas, listo, se acabó lo antiguo, ahora lo nuevo son las buenas nuevas, y por eso se está demostrando que hasta eso es aumentado. Y cuando nosotros leemos en la textual los últimos 9 versículos de Marcos, también son sospechosos. Marcos 16:9, hasta ahí se ve que es la misma literatura del mismo escritor. Del 9 en adelante hasta que se termina Marcos, se nota un cambio en la narrativa. Y en Qumran encontraron documentos que no tenían esos versículos, o sea que eso fue como una parte añadida tardíamente, pero no se sabe quién la añadió ni cuándo. Los últimos 9, después de Marcos 16:9 en adelante, parece que eso también fue añadido, pero no se tiene referencia de qué. Acá en David dice, entre paréntesis, con una nota, dice, en ciertos manuscritos griegos antiguos y en la flechita aparece la siguiente conclusión que no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, el Vaticano y el Sinaítico, ni en la antigua Siriaca. O sea, ahí aclaran de que a partir del 9 en adelante No se tiene una referencia clara que formara parte del bloque completo. Entonces, tenemos que siempre tener esa, espérate que eso está en investigación, entonces yo ya tengo que abrir mi mente a que posiblemente esto es diferente y no tener temor a eso, porque para eso estamos estudiando. Por otro lado, la exégesis contemporánea sostiene que el Nuevo Testamento está escrito haciendo alusión de diversas maneras al Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto es el cumplimiento del Antiguo. Eso es todo. La referencia que se escribió por el Espíritu, porque yo sé que fue por el Espíritu, es simplemente dando fe, testimonio y palabra de que todo lo que se había dicho desde Génesis se había cumplido en el Mesías y se estaba empezando a cumplir en aquellos que empezaban a unirse a Israel, porque la misión fue esa. ¿Cuál fue la última pregunta que le hicieron a Yeshua antes de ascender? ¿Formarás la iglesia cristiana? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El mensaje era para restaurar el reino de Israel, no para fundar iglesias. Amén. Entonces vamos a empezar a estudiar el primer nivel, el Pechat. Vamos a avanzar en el Pechat, olvidémonos de lo otro, vamos a aprender a nadar por encima de la superficie, pero no en estilo perrito, libre, pecho y hasta espalda. No he podido. Pastor, espera un poco los flotadores, los de mano, los de bracito, todo. Sí, cuando usted se pone esos flotadorcitos, ¿qué se está poniendo? Se está poniendo la concordancia, se está poniendo el midrash, se está poniendo Hasher y está empezando a ponerse en una literatura que le va a ayudar a entender la palabra. Que antes nos decía, no lea eso porque, bueno,
Cuando estábamos en el catolicismo, Enloquece. tranquilo, porque ni la Biblia la podía leer porque no se No enloquecía. era permitido. O no era permitido leer la Biblia porque eso solamente se le daba a los curas. Eso era, los sacerdotes tenían la autonomía, las otras personas se volvían locas. Cuando pasamos al cristianismo, usted lea la Biblia, pero no lea lo otro porque es apócrifo. Y le cogimos un susto a lo apócrifo. Ah, sí, pero eso suena feo. Apócrifo. ¿Ok? Entonces, siempre nos llevan en ese límite. No vaya más allá. No aprenda, no estudie. Quédese burro que así me sirve más. El significado llano y simple. Llano y simple. Eso no se puede cambiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien trajo una Torá? Díganme que sí. Nadie trajo una Torá. Ay, Dios mío. No, una Torá con hebreo. Lo que está en hebreo, está en hebreo. No. Cuando nosotros tenemos, recuerden, ¿cuáles son los números? O sea, ¿cuáles son las cifras de las letras de la Torá? Vamos a decir, esta es la Torá. 304.805 letras. O sea, el documento llamado Torá. Desde la primera letra, Berechit, hasta la última palabra, que es Israel, toda la Torá tiene 304.805 letras. Cuando un escriba coge la Torá, lo escoge. Porque tiene que, le hace la última revisión que tenga las mismas letras. No se puede equivocar en una letra. En una, no puede. ¿Qué nos da eso de garantía? Que tanto la Torá como los Ketubim y los Neivim vienen del original hebreo. Existen los originales hebreos. ¿Qué nos garantiza esto? Que lo literal es real. Usted no puede cambiar lo literal porque existen los originales en hebreo. Por eso les recomiendo que bajen de Google antes de que los quiten o que los cobren la Torá interlineal, los Ketubim interlineales, y usted va a tener el documento en hebreo y por debajo las palabritas en español. Muy bueno que lo tengan. 304.805 letras. Torá interlineal o la Biblia interlineal, PDF. Y usted los guarda en un archivito, que eso nos va a servir en la gran tribulación. Sí, yo tengo que prepararnos para la gran tribulación. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos permite a nosotros tener una certeza y una seguridad de que los originales se mantienen en su pechat? El pechat existe. Eso no se puede cambiar. El pechat no es negociable en hebreo. En español sí. Y no nos damos cuenta cuando leemos un versículo X, cualquiera. Si tomamos una versión acá y leemos cualquier versículo, como lo tradujeron, ya cambió el pechat. Eso es lo más triste. Ya nosotros nos aguaron la sopa solamente con la traducción. Porque el mismo versículo dice de formas diferentes. El mismo. Un versículo así que uno lo encuentra, pero bien cambiado en diferentes versiones con las que estamos. Ese es uno, por decir algo, ahorita Isaías 49:6, que dice: poca cosa es que seas mi siervo. Y todos, yo interpretaba ese versículo como pastor y yo decía: imagínate, es poca cosa ser el siervo Jacob, es poca cosa. Cuando aparece tu nombre, buena cosa, gran cosa es que seas mi siervo. Claro, es diferente. Es que es una cosa impresionante. Hay uno en Job
A nosotros nos enseñaron, ¿cómo es que ese es el de Job? Que dice, este es diferente, ¿no? Este es al revés, y eso es delicado. Maldice a tu Dios y muérete. Que le dice la mujer a Job. Ahora maldice a tu Dios y muérete. Y hay versiones que ellos, no sé si serán judíos o hebreos, les choca eso, así que cambian. Bendice a tu Dios y muérete. Están faltando, si no estoy mal, a Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? El idioma hebreo y más la Biblia no se hizo para acomodar las palabras para que la gente se sienta bien. Es más, es la única literatura religiosa que siempre habla de las cosas buenas y malas de las personas. La otra literatura religiosa siempre habla de las cosas buenas de los profetas, de que este hizo lo bueno. La Biblia es el único libro que escribe lo bueno y lo malo de los hombres. A David, un hombre conforme al corazón de Dios, y no se la perdonaron y pusieron que fue un adúltero, fue un asesino, fue, mejor dicho, de todo, pero todo se lo pusieron en el libro. Así fuera el rey, había que anotarle todas las que hizo. Eso no lo hace ninguna Biblia, el lenguaje hebreo. Entonces, miren lo delicado que es cambiar el pechat, estilo Biblia Testigos de Jehová. Si no estoy mal, en las Biblias Testigos de Jehová, Hechos 8:37 no existe. Ponen una raya. Hechos 8:37, si no estoy mal. Ponen una raya. Eso es un atrevimiento cambiarlo literal. Eso ni siquiera lo acepta un escritor de este tiempo porque tiene derechos reservados. ¿Cuánto más la escritura? Bien delicado eso. Ok, entonces, por eso es delicado nosotros defender a capa y espada que el Nuevo Testamento esté bien o mal. Tenemos que discernirlo por la Torá, por el Tanakh. El Tanakh me apoya a mí lo que dice verdaderamente el versículo. Un ejemplo, ¿cuál Biblia tienes tú, José? Reina Valera. Léete en esa Reina Valera Apocalipsis 1:6. Léetelo en la Biblia Reina Valera Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Explícame ese versículo que acabas de leer, tú mismo. Dice que nos hizo reyes cuando solamente es un solo rey. Ah, bueno, tú ya estás claro que ahí hay algo raro, porque ¿cómo vamos a tener un reino con varios reyes? Cuando solamente Es uno, el rey de reyes y señor de señores, el único rey, Yeshua. En ese reino solamente va a haber un rey, se llama Yeshua. Pero ¿con qué se soporta este en el Antiguo Testamento? O sea, que lo... Éxodo 19:6. Y esa misma Biblia te hace la corrección. Eso es lo bueno, que cuando uno ya conoce Torah un poquito, entonces uno sabe en qué parte está la frase que realmente se dijo en original. Lee, Éxodo 19:6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí sí está correcto, un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes. Entonces esas son las correcciones que verdaderamente nos debemos pegar a lo literal. Lo literal no puede cambiar, hermanos. Lo literal no puede cambiar. Eso es delicadísimo. Y lamentablemente pues nosotros no tenemos originales de Brit Hadashah y eso es delicado. La católica dice claro esto. Dice, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Amén. Ese está muy bueno. La Biblia católica trae unos versículos muy... Bueno, empezando porque el mejor nombre guardado del Eterno está en la católica. Yahvé. Yahvé. Y en los 10 mandamientos dice el decálogo, que son las 10 El palabras. decálogo, las 10 palabras, muy bueno. Entonces,
cuando nosotros aprendemos a escudriñar, ya sabemos cuáles son los documentos que están más claros en una cosa o en la otra. Y no nos da miedo decir que los de Reina Valera también perdidos y embolatados. Definitivo. Entonces es bueno entender eso. Ok, continuemos. El pechad es el significado llano o simple del texto, la comprensión de las Sagradas Escrituras en su sentido natural y normal, usando los significados acostumbrados de la palabra que es utilizada, estilo literario, entorno histórico y cultural y contexto. El pechad es la piedra angular de la comprensión de las Sagradas Escrituras. Si descartamos el pechad, perdemos cualquier posibilidad real de una comprensión exacta del texto o pasaje, y que ya no se derivan objetivamente del significado en las escrituras y exégesis. Uno de los temas delicados, por ejemplo, de eso, es la forma de mala interpretación que se le ha dado a Ezequiel 28 con Isaías 14, de donde sale que ahí está hablando del diablo. Esa es la profecía de Lucifer, cómo fue destituido del cielo. Error. Ahí, si nos pegamos de lo literal, ahí están hablando del rey de Tiro. Punto. O sea, coger ese contexto y pegárselo a que ese es Lucifer, error. Es un error que se ha hecho, pero siglos. ¿Ah? Que él era el director de la música y de la alabanza, y se acomoda y usted le meten ahí esa teología y usted dice que sí, y a él se le torció el corazón y quiso ser más grande que Dios. Hombre, el diablo no es bobo. El diablo sabe quién es Dios. Por favor, va a decir que el diablo va a querer ser más grande que Dios. Ahora cuando nos enseñan que no, es que los enemigos de Dios no tienen enemigos, si eres el Todopoderoso. Por favor. Entonces estamos, eso, la mitología, los que van a pelear con Zeus, los que van a pelear con Apolo, pura mitología griega lo que nos han metido. Entonces el diablo no existe. Sí existe. Entonces, ¿de dónde salió? Eso es lo que vamos a estudiar con exégesis. Vamos a ver por qué. Porque en la Torá no habla mucho del diablo. La palabra diablo no está en la Torá. Habla de un espíritu de muerte, habla de alguien, espíritu de mentira, pero vamos viendo cómo a medida que va avanzando esa figura demoníaca de la Torá a los profetas y a los escritos, ya lo hemos convertido en el Riharacha como el diablo. Ya le ponen nombre y todo. Entonces, ese ser de maldad tiene una evolución en la escritura, eso no lo podemos negar, pero nosotros empezamos a ver que la serpiente de la que se habla en el Edén le dijo ciertas cosas al hombre, el hombre pecó. Claro, cuando vamos a Apocalipsis nos dice que el dragón, el diablo, que es la serpiente antigua, pero esa serpiente no se vuelve a manifestar más. Simplemente habla de los que tenían eran corruptibles, dice el versículo. Después de Set venía simiente incorruptible y simiente corruptible. Empieza a hablar en la Torá de una simiente corruptible, de unos hombres desobedientes, pero realmente no hablan que era la serpiente, ¿no? Hay un proceso evolutivo con ese famoso diablo que lo tenemos que estudiar en otro momento. Bueno, no le gastemos mucho tiempo a él, no tiene importancia ya. Pero eso al principio no me informan que fue el diablo, en la Torá no se habla del diablo. Es más, uno de los elementos para salvar al pueblo de Israel fue una serpiente. La serpiente de bronce en el desierto la mirarán y sanarán. Entonces hay un proceso que nosotros debemos estudiar para que no le demos tanta importancia a ese diablo, porque ese diablo ya fue vencido. Pero sí hay un ser establecido para la maldad, pero le obedece a Dios. Sí, con el coco. Todas esas cosas es bueno entenderlas. Sí existen. En Job dice que sus hijos se reunían, y cuando habla de sus hijos habla de unos seres angelicales que él creó.
Y dentro de esos seres angelicales que los llama hijos, venía Hasatán. O sea que él también es una creación de Dios. Y ahí está, en Job. Si no estoy mal, Job 1.6. Habla de esa reunioncita y ahí venía. ¿Y por dónde andabas, Hasatán? No, recorriendo el mundo. Si él no hubiera sido creación de Dios, entonces existirían dos poderes en vez de nosotros. Hay que estudiar más para poder salir de todo ese entorno griego. Hay que salir de ese entorno griego. Se ha establecido que ningún pasaje pierde su pechat. Ningún pasaje pierde su pechat. No puede. Tenemos que respetarlo literal. Observe que dentro del pechat usted puede encontrar varios tipos de lenguaje, incluyendo, aquí ya viene, espérate un momentico, vamos a identificar este versículo, ¿ok? Esto hay que echarle como un poquito de esa agüita para limpiar, porque esto está muy raro. Por aquí me regalaron esa agüita, ¿no? Mira que mi hermano se hizo. Entonces, bueno, está más parecido. Ahí está bien, hermano. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un versículo, el que sea, y vamos a analizarlo literal, el pechat, podemos encontrar en el versículo lenguaje figurado, un versículo de un lenguaje figurado, un versículo figurado. Que el enemigo está como león rugiente. Como león rugiente, que el enemigo de vuestras almas o el adversario está como. Eso es figurado. Está dándole una figura de animal a Satán. ¿Cómo? Lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Y lenguaje alegórico. No, ese más bien es figurado, porque también utiliza la palabra como. El simbólico y el alegórico. Las pautas genéricas siguientes se pueden utilizar para determinar si es un pasaje, si en ese pasaje es figurado. Ok. ¿Cómo identificamos o cómo empezamos a interpretar esos mensajes? Cuando un objeto inanimado se utiliza para describir algún ser vivo. Primer concepto, que es figurado, simbólico o alegórico. Cuando un objeto inanimado se utiliza para describir algún ser vivo. La declaración se conoce como declaración figurada. Por ejemplo, Isaías 5:7. ¿Cómo dice Isaías 5:7? Ciertamente la viña de Adonai, de los ejércitos, es la casa de Israel. Algo inanimado como una viña es comparado con algo vivo como es el pueblo de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Lenguaje qué? O sea que ese lenguaje figurado necesita ¿qué? Interpretación. ¿Ok? No puedo cambiar el pechat, porque así está escrito. Pero cuando lo leo el pechat, digo, espérate que hay lenguaje figurado, por lo tanto necesito interpretarlo. Pero ya leyéndolo, ya sé que necesita interpretación. Ciertamente la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, he aquí clamor. Cuando la vida y la acción, escuchen bien cuando la vida y la acción se le atribuye a un objeto inanimado, de declaración es figurado. Vuelvo y repito.
Cuando la vida y la acción se atribuyen a un objeto inanimado de declaración es figurado. Ejemplo, Zacarías 5, del 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito, de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. ¿Ven la comparación que se hace acá? Sí. Cuando la vida y la acción se le atribuyen a un objeto inanimado. ¿A quién se le atribuyó la vida y la acción? ¿A qué objeto? Al rollo. El rollo es un objeto inanimado, pero se le atribuyó vida y acción. Vuelvo y les leo el versículo para que lo capten. Zacarías 5, del 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito a un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito al otro lado del rollo, será destruido. ¿Captamos ahí el lenguaje? Entonces la Biblia es muy amplia para darnos alegorías, para darnos simbolismos y lenguaje figurado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Leí un documento, yo no cambié la lectura, pero me doy cuenta que necesito saber qué representa esa figura. ¿Qué quiere decirme Dios con esa información? Pechad es uno de los 4 métodos más usados de los eruditos de la Biblia para entender las escrituras. El pechad significa literalmente simple y describe el significado del texto evidente. También este principio interpretativo considera las expresiones idiomáticas simples, aunque no sea literal. Este método es considerado la comprensión más directa del texto bíblico y por definición acercan al texto a diversas metas. Y por definición imposibilita los dispositivos hermenéuticos y otros dispositivos metodológicos que se acercan al texto con diversas metas. Mantener el pechad es importantísimo. No cambiar el pechad sin adulterarse. Si una interpretación final de un texto diverge o contradice el pechad, esa interpretación se puede considerar errada. Si una interpretación final de un texto diverge o contradice el pechad, esa interpretación se puede considerar errada. De algo literal, lo interpreto en contra de lo que leí. Y me sale contrario a lo que estaba escrito, es errado. Bien delicado. Recordemos que exégesis es extraer ideas del texto. Recuerdan que dijimos que un texto puede tener 70 caras. Yo puedo extraerle mucha información a un texto, tanto como conocimiento yo tenga de la Torá. Mientras más Torá yo conozca, más información le puedo sacar a un texto. Pero relacionado. Y exégesis es leer las ideas de uno en el texto. Y exégesis es leer las ideas de mías en el texto. Un ejemplo claro, el concepto pentecostal. El concepto pentecostal enseña que santidad en la mujer es usar falda, porque el pantalón es pecado. Ese es el concepto pentecostal. O sea, para mí, eso es exégesis. Los pentecostales, por su línea de enseñanza, se van a ese lado de que el pantalón es pecado. ¿Por qué? Por lo que dice Deuteronomio 22:5.
que el hombre no use ropa de mujer y la mujer no use ropa de hombre. Pero cuando se le hace un estudio profundo de Pardés a ese documento con una mente que no está contaminada por la línea pentecostal, simplemente se está hablando de el concepto de homosexualismo y travestismo. Que un hombre no se ponga la ropa de mujer para sentirse delicado, ni una mujer se ponga ropa de hombre para sentirse como muy macho. Tiene que ver con eso. Esa es la exégesis verdadera. Ejemplo. Perdón, te van a llevar el micrófono. Déjate atender. Ese versículo estamos estudiando en hebreo, eso fue dado en hebreo. Y en esa época no existían ni los pantalones ni los trajes. Muy buen punto. Solamente existían las batas, las túnicas. Entonces las mujeres la usaban con las rayas horizontales y los hombres con las rayas verticales para identificar. Eso era lo que se usaba. Importante. ¿Ven lo que significa el contexto histórico y cultural? ¿Ves? Pero para eso, no, si se lo van a dar. Pero si ven lo que significa uno caer en exégesis. ¿Cuál era el versículo? Deuteronomio 22:5. Entonces ya decimos, no, en exégesis el pantalón para las mujeres es pecado. Error. Es importante comprender eso. Ahora, no quiere decir que porque yo dije eso, usted va a venir con los pantalones mostrando todo. Porque la mujer fue llamada a la piedad. Y la mujer cuando se pone blue jean, se pone algo así. Que tape sus partes íntimas. Así se la debe poner una mujer. Les doy ese consejo porque ustedes son mujeres de piedad. ¿Ok? Eso es importante que lo. ¿Por qué? Porque ustedes así evitan de que otros hombres queden. Eso es todo. Es para que usted no sea piedra de tropiezo en la vida de otros hombres. Claro, usted carga con los pecados. Quiero que sepa que todos cargamos con los pecados ajenos cuando hacemos pecar a alguien. Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino al cuello y se arrojara a lo profundo del mar. Tú no puedes ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces tenemos que ser congruentes con eso, pero tenemos que rescatar la verdad. Tenemos que ser pudorosos. Hoy en día hasta al hombre le cae porque hoy el hombre también le gusta estar apretado. Y eso es malo, porque créanme que a las mujeres también hoy, por la televisión y por todo el comercio sexual que se vende hoy, las mujeres también están cayendo en el pecado de la lujuria y de la lascivia. Entonces ver un hombre apretado, ellas también tienen imaginación. La iglesia de Yeshua, la iglesia del eterno Dios de Israel, es de piedad, mujeres piadosas, hombres piadosos, vestirnos pulcramente para la gloria de Dios. Amén. Es muy importante que eso lo tengan. Mirando los pecados ajenos y sin juzgar, la pareja que está besando ya sabe que es por la diferencia supuestamente carga con el primer nivel de entendimiento de pechad simple, el pechad es el significado simple, básico, literal del texto. Es similar a lo que la hermenéutica presenta y llama como exégesis histórica gramatical. También similar a lo que la hermenéutica protestante llama el principio literal. Es un principio que no se puede evadir. Generalmente hablando, el pechad es un pasaje, es un axioma en sí mismo o la conclusión en su sano argumento deductivo. El pechad es el significado sencillo, simple del texto. Entender la escritura en su sentido natural, normal, usando los significados acostumbrados de las palabras que se emplean de acuerdo con la regla exegética primaria en el Talmud de que ningún pasaje pierde su pechad. Ningún pasaje pierde su pechad. Aunque hay un lenguaje figurado como en el Salmo 36:7. Entonces, vamos a hacerlo así. María Fernanda, por favor, Salmo 36:7, Romanos 5:14, Revelaciones 13:18, Primera de Corintios 2:7, hermana Viviana,
entonces, ¿qué nos muestra el Salmo 36:7? Lenguaje figurado. Cuán precioso, oh Adón, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tu sitio. Ya. En una versión más hispana, por la última palabra. Sí. Si yo habla de los flecos. Ok. La suya es en Romanos 5:14. 13:18. Eso. Léelo para que sea más simple. Cuán precioso es tu amor, oh Elohim. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. A la sombra de tus alas. ¿Es lenguaje qué? Figurado. Yo tengo que pensar, ¿cómo así? Primero, él es un espíritu. Él no tiene alas. Entonces está figurando algo. Eso es lo que yo tengo que rescatar, que está figurando con esas alas. Lo que pasa es que la versión hebraica que ella leyó ya hizo la solución del pechat. Entonces ya te sacó del figurado y te metió en otro nivel. Y te dijo, no, ya te explico qué es. Entonces no nos permite entender lo que es lenguaje figurado. Ok, entonces entendimos lo que es lenguaje figurado en ese versículo. Ahora vamos a leer en Romanos 5:14 simbolismos. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Quien es figura del que había de venir. Entonces es un lenguaje figurado. Quien es figura del que había de venir. Entonces en ese versículo yo tengo que ir a investigar quién era el que iba a venir. ¿Ok? Lenguaje en alegorías. Todos lo conocemos de las parábolas. Hay significados ocultos. Un significado oculto lo tiene la hermana en Revelaciones 13:18. Espérate un momentico, hermana, que te llegue el micrófono. Aquí requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Ahí hay algo oculto. Bien oculto. ¿Ok? Bien oculto. Salomón fue el que utilizó en la antigüedad el número 666. Te voy a dar una mala noticia. Los originales no dicen 666, son 3 letras griegas. Eso es mala información de este tipo. Pero bueno, quiero que sepan que ese 666 son los 3 símbolos que usáis y sacan en el Islam. No es 666, eso ya es otra cosa, pero es lenguaje, ¿cómo es? Oculto. Hay que investigar. Hay palabras que el Eterno te pone a estudiar y nunca lo encuentras en el estudio. Pero después de haber estudiado mucho, ¡pum!, en un sueño te lo entrega. Pero estudiaste. No pretendas que todo venga gratis. No, el Eterno le entrega al que se compromete con su estudio. Exacto. Porque él reservó un pan o un maná que solamente será para su sacerdocio. Para los que están ahí metidos y escudriñando y buscando, hay un maná, un alimento que otras personas no van a probar. Leamos 1 Corintios 2:7. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería gloria. Es una información que secreta. Y hay muchas cosas que todavía en la Biblia no se le han revelado a todo el mundo. Por más exegeta que usted sea y por más bravo, hay cosas que se van a abrir solamente cuando el Eterno termine. Las cosas secretas son de quién? Y las reveladas de los hombres. Las siguientes reglas básicas pueden unirse para determinar si un pasaje es figurado y por lo tanto
figurado aún en su pechat. Cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, la afirmación es figurada. Por ejemplo, Proverbios 18:10. El nombre de Yahweh es una torre fuerte. ¿Lenguaje qué? Figurado. El nombre de Yahweh es torre fuerte. Eso es figurativo. Pero entonces ya cuando cojamos y le saquemos lo alegórico, luego cuando leemos una aplicabilidad, es hermosísimo. Saber que si yo conozco el nombre y vivo por el nombre, es como si estuviera en una torre fortificada. Nada va a pasar, pero eso lo hacemos después. Sigamos, más adelante. Cuando se le atribuye vida y acción a un objeto inanimado, la afirmación es figurada. Por ejemplo, Isaías 55:12. Los árboles del campo batirán sus manos. Los árboles del campo batirán sus manos. Eso es lenguaje figurado. Cuando una expresión está fuera de carácter con la cosa descrita, la afirmación es figurada. Por ejemplo, Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, ocúltame bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, ocúltame como la sombra de tus alas. El pechad es la clave del entendimiento de la escritura. Si descartamos el pechad, podemos o tenemos toda la oportunidad real de tener un entendimiento exacto. Si descartamos el pechad, perdemos toda oportunidad real de tener un entendimiento exacto. Nos quedamos con un juego de no hay por dónde agarrarlo. Eso es una expresión que diríamos en el momento en que, bueno, no sabemos cómo descifrar este versículo, es porque le cambiamos el pechado. De pura imaginación en la cual ya no estamos derivando significado objetivamente de las escrituras, o sea, haciendo exégesis, sino añadiendo subjetivamente significados a la escritura, o sea, haciendo exégesis. ¿Qué es exégesis? O donde la escritura me habla que tenga cuidado con la exégesis. Segunda de Pedro 1:20 al 21, primera de Timoteo 4 del 3 al 4, 4 del 3 al 4. Miren lo que la escritura a mí me habla de la exégesis. Primero, segunda de Pedro 1:20 y 21. Y antes que nada, hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Amén. O sea que las profecías no pueden interpretarse de manera ¿qué? Personal y privada. No. Eso es un error. Y ¿qué dice primera de Timoteo 4, 3, 4? Alguien que le ayude, por favor, que estamos sobre el tiempo. Primera de Timoteo 4, 3, 4. Prohíben el matrimonio y requieren abstinencia de comida que Yahweh creó para ser comida con acción de gracias por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. Todo lo creado por Yahweh es bueno y nada recibido con acción de gracias debe de ser rechazado. Ese versículo es muy famoso para hacerle exégesis. Cada uno lo quiere interpretar a su amaño. Si come cerdo, lo interpreta a su manera. Si no come cerdo, lo interpreta a su manera. Si le gusta el matrimonio, lo interpreta a su manera. Si no le gusta el matrimonio, lo interpreta a su manera. Y eso es lo que está pasando hoy. Dependiendo de la retórica religiosa que yo traiga en la mente y lo que yo haya recibido en el pasado, entonces yo analizo la escritura a mi conveniencia. Eso es hacer exégesis. Tarea. Esta tarea es para toda la semana
porque son muchos versículos. Yo lo que dice Timoteo interesante en 2 de Timoteo, es el 4. Pongámosle el micrófono al hermano que quiere compartir eso. Usted se va a tener que desatrasar en la casa, hermano Patricio. No lo dejo ni escribir. Ahí la esposa está tomando una nota juiciosita. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Cuál es ese? Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. El tiempo en que le gusta a la gente que le rasquen el oído. Me Segunda gustó lo que ¿Qué es fuerte. Este es el tiempo de eso. El mismo 4. Pero 2 de Timoteo dijo primero, pero este es el mismo 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos a copiar la tarea, amados hermanos. ¿Cómo vamos a hacer esta tarea? ¿Ok? Vamos simplemente a leer el versículo, usted en su casa, y usted va a poner qué tipo de lenguaje se está manejando ahí. Si alegórico, si simbólico, oculto, lo que hemos practicado hoy. ¿Listo? Usted va a leer el versículo y va a mirar y va a hacer un análisis de acuerdo a lo que aprendimos hoy. Usted va a leer el pechá, el versículo, y va a decir, aquí hay lenguaje figurado, aquí hay lenguaje oculto. Sí, claro, pero hoy los versículos ustedes van a hacer ese trabajo en su casa esta semana. Juan 5:39, Hechos 17:11, Primera de Pedro 1:11, Mateo 22:29, 1:11, 22:29, Mateo 26:56, Marcos 14:49, Lucas 24:32, 14:49, sí. Lucas 24:32, Lucas 24:45, Juan 7:38, Juan 10:35, Hechos 8:35, Hechos 17:3, Hechos 18:24, Primera de Corintios 15:3, Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Segunda de Timoteo 3:15, 16. Santiago 2:8. Perdón, segunda de Timoteo 3:15 y 16. Santiago 2:8 y segunda de Pedro 3:16. Les voy a marcar acá porque ya la próxima semana empezamos con el partés. O sea, ya vamos a empezar la próxima semana a entender lo que es nadar con snorkel. ¿Ok? terapia respiratoria para tener agua. Bueno, usted ya se casó, ya le pueden dar toda la terapia respiratoria que quiera. Ahora sí, no tiene ningún problema. Sí, ya podemos cortar el video. Le agradecemos a los hermanos que nos ven por la internet.